puede hacer a través de muchas aplicaciones. Estábamos esperando esta llamada, que es una llamada muy importante. Estamos precisamente consultando al profesor Ángel del sector de Juan Atalaya, en razón a que él es una de las personas que está liderando una organización que, a partir precisamente de la necesidad que se presenta con los colegios, que son colegios del sector privado, que se presentan en Cúcuta y en todo el país, la gente aquí en Cúcuta se tuvo que organizar, y Ángel precisamente es la persona que está liderando, junto con otros docentes del sector de Juan Atalaya, una carta que fue suscrita al Gobierno Nacional, y esperamos que usted nos comente, don profesor Ángel. Muy buenos días. ¿Cómo es la organización y qué es lo que se pide a través de ese llamado que han hecho ustedes al Gobierno Nacional? Yo soy el vocero de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Norte de Santander, ASOPRINOR. Nosotros en este momento agrupamos a 242 instituciones educativas de Cúcuta, del área metropolitana, de Ocaña, de Pamplona y algunos otros pequeños municipios que tienen pocos colegios privados, pero tienen. Quiero decirle a la audiencia que solo Cúcuta cuenta con 210 instituciones privadas. Atendemos solo en Cúcuta 36.350 estudiantes legalmente matriculados hasta el día de hoy. Es decir, con nosotros están cerca de 32.000 familias si sacamos a los hermanos. En norte de Santander existen cerca de 302 instituciones educativas privadas que atendemos en todo el departamento, cerca de 49.000 estudiantes. Compañero Peñuela, la situación no puede ser más crítica. En estos momentos, ayer hicimos un balance con todas las instituciones en línea, y el pago de pensiones, que es nuestro medio de supervivencia para el sostenimiento en primera instancia de la planta de docentes, de personal de apoyo, celadores, aseadoras, etcétera. De nosotros, las pensiones se pararon 100%. En este momento las instituciones, las pensiones, los padres de familia han dejado de pagar en cerca de un 95 a 98%. No puede ser más crítica la situación. De nosotros dependen cerca de 4.000 docentes y personal de apoyo cerca de 2.200 personas, entre celadores, aseadoras, en nuestras instituciones, que repito, son más de 300 instituciones en todo el departamento. Al Gobierno Nacional le hicimos una propuesta que radicamos en presidencia por escrito, firmada por 190 instituciones, a la Presidencia de la República y a la señora Ministra de Educación. El 2 de abril radicamos la comunicación, no nos han respondido aún. Nuestra propuesta consiste en lo siguiente: estamos diciendo al gobierno, la política de créditos a través de Bancoldex es una mentira. No le están prestando a las pequeñas empresas. Nosotros somos pequeñas y medianas empresas, y le dijimos al gobierno, lo que queremos es que usted emita una ayuda para nuestros padres de familia, para nuestros estudiantes, representada en un subsidio, que subsidie el 50% de las pensiones de cada uno de nuestros estudiantes. Y nosotros, solidarios frente a esta situación tan crítica, la entendemos. No podemos juzgar a nuestros padres de familia porque entendemos que se quedaron sin empleo, entendemos que están recluidos en casa y no tienen literalmente cómo pagar la pensión. Por eso le estamos diciendo al gobierno, subsidio el 50%, nosotros solidariamente aportamos el 25%, le descontamos al padre de familia el 25% del valor de la pensión, y el padre de familia solo pagaría el 25%. Lo pongo con un ejemplo. Si un padre de familia en estos momentos paga en una de nuestras instituciones 100.000 pesos, ¿verdad?, iría a pagar, si el gobierno nos ayuda o si el gobierno los ayuda a ellos, porque el subsidio es para ellos,
¿verdad? Quedaría pagando solamente 25.000 pesos. Nosotros le hemos dicho al gobierno, si no hay una ayuda, lamentable y dolorosamente tendríamos que cerrar nuestras instituciones y eso ocurriría en menos de 15 días. Porque, compañero Peñuela, nos duele una cosa. Nosotros somos colombianos, estamos haciendo patria también. Entendemos que el derecho fundamental a la educación no se le puede negar a nuestros estudiantes. Y no se le puede negar tampoco el derecho al trabajo a toda esa gran cantidad de personas que trabajan con nosotros y que hemos estado cumpliendo nuestro deber. Nosotros no fuimos a vacaciones cuando el gobierno decretó vacaciones. Estuvimos ahí enviando guías, asesorando a nuestros padres, pero vuelvo y repito, no culpamos a nuestros padres, porque no puede ser más crítica la situación de la frontera colombiana. 5 años la frontera cerrada, la migración de los hermanos venezolanos que ha contribuido también a generar un clima difícil desde el punto de vista laboral y económico, y ahora el COVID-19. Entendemos que están dadas todas las condiciones para una gran tempestad desde el punto de vista económico. Sí. Si no hay una salida tipo subsidio, que es la única alternativa que vemos, repito, el crédito por Bancolder es una mentira. No le permiten al pequeño empresario, todo aquel que tenga una deuda que no tenga solvencia, los bancos le están diciendo no, ya ese ejercicio lo hicimos la semana pasada. Y es mentira. El gobierno está emitiendo normas que suenan bonito en las audiencias del presidente en la noche, pero en términos reales son pura mentira. Profesor Ángel, algo que hemos criticado nosotros aquí desde nuestro programa es precisamente lo relacionado con que el gobierno nacional, porque es así, hay que ser claros en eso, que el gobierno nacional dicta una serie de normas y disposiciones para el sector financiero y el sector financiero no le presta a las pequeñas empresas porque lo primero que han dicho, y además que lo han dicho públicamente, porque consideran de que estas empresas no son prenda de garantía para esos préstamos bancarios. Y por el otro lado, ayer escuchábamos, porque ayer la ministra de Educación fue invitada a un programa, a un Facebook Live que hizo RCN, y la ministra se despachó con una frase que yo en lo personal como maestro también considero que fue como irreverente, porque no profundizó sobre el tema, que es un tema gravísimo, y decía la ministra que junto con el Ministerio de Hacienda trabajan en un apoyo de financiamiento para colegios privados en medio de este periodo que se está presentando. No vimos en ella esa voluntad de confirmar y de compromiso para con los colegios privados. Desafortunadamente, y usted lo ha dicho de una manera muy precisa y clara, profesor Ángel, Cúcuta es una situación atípica, es diferente a la del resto del país. Mientras que en el país hay poblaciones que tienen desarrollo comercial, desarrollo turístico, otros desarrollo industrial, otros tienen el desarrollo agrícola. Nosotros aquí en la ciudad de Cúcuta y en el norte de Santander, pero especialmente la ciudad de Cúcuta, que es una ciudad que tiene una economía caracterizada por el rebusque, viene sufriendo una pandemia económica, como usted lo dice, desde hace 5 años, porque la situación de tipo político que se está presentando entre los dos países, las relaciones entre los gobiernos, la estamos pagando, somos nosotros los habitantes de frontera, mal o bien. Cuando la frontera está abierta permite cierto respiro, y mire lo que está pasando ahorita. Ahorita tenemos es un cierre total de cualquier tipo de ingreso que le llegue a la familia cucuteña, porque no lo hay. Y sí, ¿verdad? Es hora de que ya se tome otro tipo de determinación en relación con el gobierno nacional, porque debe entender el gobierno nacional que los colegios privados de Cúcuta no solamente atienden una población que el Estado no la puede atender, sino que también genera empleo en una cantidad bastante importante en la ciudad de Cúcuta.
Los costos educativos, inclusive en la ciudad de Cúcuta, de los colegios privados no son altísimos. Aquí la mayoría de colegios están jugando entre los 60 y los 80, 90 mil pesos, mientras que hay otros sectores donde los costos son bastante altos. Sí, profesor, continúe. Sí, compañero Peñuela, efectivamente, nuestro movimiento esencialmente agrupa a instituciones educativas privadas que nos movemos entre los estratos 1A. Entendemos que hay otra situación para los estratos 5 y 6. Incluso hasta el estrato 4 las pensiones son asequibles, pero entendemos la situación en este momento. Yo creo que el gobierno va a tener que sentarse con nosotros y con los padres de familia, porque lo que vamos a decirle en unos días, queremos ser responsables. Y quiero dejar claro en esta entrevista que nosotros no queremos perjudicar a nuestros estudiantes. Está por encima el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Y queremos hacer un empalme entonces con el gobierno y hacerle entrega de nuestros estudiantes. Todo inventariado. Ellos en el CIMAC saben cuántos estudiantes tenemos, entregárselos al gobierno nacional para que Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, para que la Secretaría Departamental de Educación les garantice el derecho a la educación a nuestros estudiantes. No podemos culpar a nuestros padres de familia porque la economía en Cúcuta está parada 100%. Nosotros somos campeones en los últimos 5 años del mayor índice de informalidad del país. Somos campeones los últimos 5 años, hemos estado entre el primero, segundo o tercer puesto en desempleo en el país, esta región. Y es imposible que el gobierno sea tan indolente. Hablamos con la señora ministra, con la viceministra, hace unos 10 días en una videoconferencia y no dio ninguna solución. Ayer en la tarde hubo una videoconferencia por un medio local de Norte de Santander donde estaba interactuando la señora viceministra nuevamente, el señor secretario de Educación Municipal y la secretaria de Educación Departamental. Lo único que dijo la viceministra es que lo que hay para los colegios privados es la ayuda a través de Bancolden y los créditos especiales que ya decía son una mentira. Y quiero destapar aquí, son una mentira. Ya hicimos el ejercicio. No le están prestando a aquellas empresas que tienen riesgo. Y todas nuestras empresas que vivimos exclusivamente en un 98% de lo que pagan los padres de familia en las pensiones para el sostenimiento, el pago de servicios públicos, impuestos y la generación de empleos a través de nuestros docentes, ¿verdad? Están parados los pagos de las pensiones. Literalmente estamos abocados a un cierre forzoso. Por eso quiero hacer un llamado respetuoso a todos los padres de familia que tengan hijos en el sector privado para que nos movilicemos, para que nos expresemos a través de los medios de comunicación como el suyo y pongamos la discusión donde debe estar, porque nosotros creemos que si paramos no es porque querramos, sino porque literalmente cómo le pagamos los salarios a nuestros empleados que tienen necesidades también, con los cuales nos solidarizamos, porque entendemos que también tienen que llevar la papa a su casa. Creemos que es un momento crítico donde hay que decirle al gobierno, entonces usted le envió un salvavidas al sector financiero, ¿verdad? Que es el sector que más plata gana en este país, y allá endosó cerca de 60 billones de pesos para toda la política de subsidios. Solamente los subsidios van a estar representados en los 160.000 pesos y en los programas asistenciales del gobierno y la educación de los niños y el proceso de alimentación de los estratos 3 y 4 que quedaron en el aire. Si usted mira, la política del gobierno se ha movido en dos sentidos. En lo primero, subsidios, pero solo para estratos 1 y 2 representados en los programas de Familias en Acción, representados en el programa del adulto mayor, representados en esos programas. Y unos recursos que se están canalizando con las alcaldías representadas en pequeños mercados. Y vimos también el escándalo en muchas partes del país, donde esta clase política se está incluso robando la plata de los mercados. Hemos visto el escándalo enorme. Y por otro lado, la segunda política es la política de subsidios, donde con
con los bancos, que fueron los que financiaron la campaña de esta presidencia. Entonces los bancos son los beneficiarios, porque los créditos, también le aclaro a la audiencia, los créditos únicamente le han bajado 3 puntos en relación con el valor de la tasa de interés antes del coronavirus. Es decir, una tasa de interés en promedio estaba en el 14% efectivo anual. Simplemente la bajaron en este momento al 11% efectivo anual, algunos bancos al 10% efectivo anual. Únicamente lo que dan es un plazo muerto hasta que termine la pandemia, pero luego el que tome el crédito tiene que ir a pagarlo, si es que se lo presta, porque no están prestando. En consecuencia, quien hace un crédito tiene que pagarlo después, ¿correcto? Y ya lo han dicho los expertos. La economía de este país, si hoy terminara la emergencia, necesitaría cerca de 2 años mínimo para recuperar los empleos que se han perdido, para la reactivación de las empresas, etcétera. No puede ser más difícil la situación en el país. Y si el gobierno no da unos subsidios directos, en este caso al tema de la educación privada, tendremos que entregarle a nuestros estudiantes al sector público. Lo lamentamos por nuestros padres de familia y nuestros estudiantes, pero nos vemos abocados al cierre definitivo si no hay una salida en estos 10 días que vienen. Profesor Ángel, hay algo que es fundamental que también se tiene que tener en cuenta y lo debe conocer el padre de familia y lo debe saber el gobierno, y es que las instituciones de carácter públicas, porque hasta en eso se quedó el gobierno nacional corto, no, sino todas las administraciones anteriores, porque en Cúcuta la orfandad ha sido por todos los sectores y no hay colegios que puedan soportar donde el cupo para esos 36.000, 40.000 estudiantes que tienen en este momento los colegios privados. Y otra de las cosas es que la educación privada llega a algunos sectores de la ciudad marginales, inclusive donde no llegan allá los colegios oficiales. Vea el problema tan grave, por ejemplo, que se está presentando en lo que corresponde a la zona marginal del sector del anillo vial, en la parte que va desde Antonia Santos hasta el cordón que termina allá en los patios, que se hicieron una serie de construcciones habitacionales inmensas, pero no hay colegios cercanos que puedan soportar la capacidad de tanto niño que ha llegado a estos centros habitacionales. Es decir, el trabajo que prestan los colegios privados no solamente en el aspecto de tipo educativo, sino también la manera como está haciendo un desarrollo social en esas comunidades. El gobierno debería tener en cuenta esa situación, porque la verdad es que el margen de sostenibilidad de un colegio privado en Cúcuta es muy difícil, porque lo que le estaba reiterando, las pensiones son baratas, son bajas en relación con lo que sí tienen que cubrir por algunos derechos prestacionales y los derechos contractuales que se tienen con los maestros. Don Ángel. Sí, compañero Peñuela, efectivamente sabemos que incluso toda la educación en el país, particularmente el norte de Santander, está atravesando por una crisis difícil. No solamente las plantas físicas de los sectores oficiales están en el suelo, en muchos aspectos, faltan maestros. Escuchábamos al señor secretario de Educación en estos días en una de las reuniones que estaban haciendo antes del coronavirus, y decía que solamente en Cúcuta en este momento faltan más de 60 maestros. Hay áreas donde los muchachos no tienen maestros. Estoy hablando del sector oficial. Es decir, si acá llueve, allá no escampa, ¿correcto? Y los recursos del PAE en muchas partes del país se los están robando. Es una vergüenza que al muchacho le den un pan reseco, una avena, una agua leche como avena en el programa del PAE. Definitivamente es una vergüenza para este país. Todo eso lo entendemos y por eso hacemos un llamado conjunto. Nosotros estamos hablando de educación en términos generales. Creemos que tenemos que estar unidos porque entendemos, nos estamos moviendo dentro del principio que hay que respetarle el derecho a la educación a esos estudiantes. Nosotros queremos mantenerlo en nuestras instituciones. Entenderán que literalmente los dos actores principales para mantener a los estudiantes
en el aula de clase, no podemos hacerlo. Por un lado, nuestros padres de familia que no aguantan más, no tienen cómo pagar, eso lo entendemos. Y por otro lado, nosotros que tenemos unas responsabilidades con nuestros trabajadores y no tenemos cómo pagar la nómina. Creemos entonces que es una situación de justicia y si no, pues el gobierno nacional lamentablemente tendremos que decirle, señores, atiendan, garantícenle la educación a nuestros estudiantes. Y estaremos ahí peleando para que se les garantice el derecho a la educación, que no se queden en la casa, que no sea una deserción por eso. Sería una vergüenza peor que un niño se nos quede en la casa porque el gobierno no puede atender ninguna de las dos situaciones. Si el gobierno hoy quisiera, por ejemplo, atenderlo por el sector público, compañero Peñora, le saldría el triple de caro si lo atendiera en el sistema oficial, porque igual tendría que transferir una cantidad de recursos por cada estudiante representado en que cada 40 estudiantes tiene que nombrar un maestro, correcto, 1.3 maestros por grupo. Entonces le sale más caro al gobierno que emitir una política de subsidio, que es lo que estamos planteando. Le estamos diciendo subsidie el valor de la pensión mensual del padre de familia y del estudiante. Subsídiela en el 50%. Nosotros aportamos el 25%, que es mucho más del margen de rentabilidad que tenemos. Usted lo ha dicho claramente. Y el padre de familia se vería aliviado porque el descuento sería para el padre de familia el 75% del valor de su pensión. Aún así, le daríamos todas las posibilidades al padre de familia para que de alguna manera pueda pagar ese 25%. Nosotros no somos inhumanos, entendemos la situación, por eso hago un llamado respetuoso a todos nuestros padres de familia, para que empiecen a llamar a las emisoras, para que empiecen a decirle al gobierno local, para que empecemos a decirle al gobierno nacional en todas estas emisoras también nacionales, RCN, Caracol, por Facebook Live, etcétera, para que el gobierno preste atención. La propuesta que estamos haciendo también, quería aclarar, es de carácter nacional, ¿de acuerdo? Esa se la planteamos al gobierno en términos nacionales. Estamos diciendo, emita un subsidio para todas las instituciones privadas del país, que estamos viviendo lo mismo, solo que aquí en la zona de frontera es 5 veces más difícil, por ejemplo, que en Barranquilla, que en Bogotá, que en Medellín, que en Cali, porque ya usted lo decía, la situación de frontera es absolutamente caótica, supremamente difícil, con el cierre de la frontera, con el tema de la migración, con el tema del desempleo, con la informalidad y ahora con el tema de la pandemia. Es decir, están dadas todas las condiciones para que esto sea una bomba de tiempo en términos sociales, en términos económicos, y creemos que el gobierno no puede ser indolente. Lo más doloroso es que miles de nortesantanderianos apoyaron con su voto al señor presidente de la República. Se lo dijimos también, señor presidente de la República, proporcionalmente a la población, este fue el departamento que más votos le colocó a usted para que fuera presidente. Yo no voté por usted, pero por lo menos casi el 80% del voto nortesantanderiano para presidente fue para el doctor Duque. Y miren las respuestas, ¿correcto? Y no estamos viendo una política seria para el tema de resolver los problemas económicos. Ahí está Cámara de Comercio planteando la discusión, ahí están los pequeños empresarios del calzado, ahí están los empresarios de confecciones. Todos han manifestado su gravísima situación. Confecciones, todas están en la casa, cerradas todas las empresas. Todos los trabajadores de confecciones hoy están en su casa sin devengar un solo sueldo. Todos los trabajadores del calzado, esas microempresas familiares que están en los barrios, hoy todas esas pequeñas microempresas están cerradas por la situación que estamos viviendo. Simplemente están funcionando las tiendas y los hospitales y los puestos de salud por la situación. El resto de la economía está parada. Esto es difícil. Yo creo que de alguna manera la sociedad cucuteña y nortesantanderiana tiene que expresarse.
Vea, profesor, que usted no está lejos de una realidad que precisamente en una intervención que hacía Alejandro Carlos Chacón, que es un representante del norte de Santander en la Cámara de Representantes, decía en relación con una crítica que le hacía al gobierno nacional: en el norte de Santander solo se han recibido 1.300 millones del gobierno nacional para afrontar el COVID-19. Aunque ha destinado 7 billones, solo han girado recursos a 7 departamentos. Solicitamos al gobierno se entreguen los recursos necesarios para afrontar esta difícil situación en nuestra región. ¿Por qué? Porque lo que usted está diciendo, el gobierno nacional se ha quedado corto en estos sectores, y si se va a hablar desde la comparación política, como usted bien lo anota, el norte de Santander le colocó más de 460.000 votos al presidente de la República, que creo que merece que el norte de Santander se le responda políticamente también con un aporte sustancial para la solución de la frontera, porque en lo que corresponde al sector educativo también vale la pena recalcar algo, profesor Ángel, y es que mientras en algunos colegios, en la mayoría de colegios oficiales, se da el hacinamiento de estudiantes en razón a que hay la escasez de profesores, de lo que decía precisamente el señor secretario de Educación en el día de ayer, los colegios privados están ofreciendo, y el ministerio lo sabe, una educación de calidad. Ya ese cuento de que habían colegios garajes ya no existen, ese tipo de educación. Los colegios han adelantado muchísimo y el sector privado puede demostrarle al gobierno nacional cómo los índices sintéticos de calidad de las instituciones son altos, y que esto hace que también se le mire con respeto y que no se hable solamente de que es un sector de producción la parte educativa. De las cosas que menos rentabilidad en lo que corresponde al campo económico es los colegios privados. Únicamente los colegios privados lo que sí tienen es un gran ejercicio de producción social en las comunidades, en aquellos sectores de niveles de estratos medios y medios bajos. La dignificación de esas comunidades se dan cuando llega allí la instalación de un colegio privado que empieza mínimo, y luego viene el desarrollo de estas organizaciones sociales. Allá la gente de Atalaya lo puede recordar, como esos barrios subnormales de la ciudad de ese tiempo hoy en día son barrios prósperos a través precisamente de que hubo gente valerosa que pudo entrar allí a estos sitios a formalizar colegios pequeños que luego fueron creciendo poco a poco con el desarrollo de los barrios. Eso también es una ganancia social que el sector educativo privado le ha dado a la población cucuteña. Profesor Ángel, yo lo invito a que estemos en contacto permanente en el transcurso de la próxima semana para que estemos rindiendo informes de cómo va esa relación entre la ministra de Educación, el gobierno nacional y la asociación precisamente de colegios privados que se está organizando, y que entiendo se ha fortalecido muchísimo, porque le han puesto cuidado a algunos colegas propietarios de colegios privados de otras partes del departamento, y qué interesante. Entonces, la semana entrante podemos seguir compartiendo sobre estos tópicos. Continúe, profesor Ángel, para la despedida. Sí, compañero Peñuela, primero que todo agradecerle por permitirme en este importantísimo espacio radial en su programa pues denunciar esta situación. Termino haciéndole un llamado respetuoso a nuestros padres de familia para que de alguna manera nos apoye. Nosotros estamos haciendo una importante labor social y dejo claro que lo que queremos es garantizar el derecho a la educación de nuestros niños matriculados en las instituciones educativas privadas y preservar el derecho al trabajo de todos nuestros maestros y de todos nuestros empleados. Muchísimas gracias, compañero Peñuela. ¿Cómo se invierte el presupuesto del Plan de Desarrollo de